cripta del espiritismo. Un viaje monumental desde los albores de la humanidad hasta el horizonte del futuro. Buenas noches. Prepárate para sumergirte en una odisea colosal que cruza eras, civilizaciones y dimensiones espirituales, explorando la esencia del espiritismo como nunca antes. Esta narrativa no es solo una cronología, sino un tapiz vivo tejido con la curiosidad eterna del ser humano. Las revelaciones filosóficas, los avances científicos y las aspiraciones del alma hacia la... Desde los susurros de los oráculos antiguos hasta los debates éticos en la era digital de 2025, el espiritismo revela un camino de esperanza, caridad y razón. Si esta saga te cautiva, dale un like, suscríbete al canal y compártela con quienes buscan respuestas más allá de lo visible. Tu interacción es la luz que ilumina esta aventura. Fase 1. El alma en la historia humana, desde la antigüedad hasta el Renacimiento. La creencia en la supervivencia del alma después de la muerte y en la... con el mundo invisible. Es una de las constantes más universales y profundas de la historia humana, trascendiendo fronteras culturales y temporales. Sus raíces se hunden en las civilizaciones más antiguas, donde el misterio de la muerte inspiraba rituales, mitos y filosofías que buscaban explicar el destino del espíritu. En el antiguo Egipto, circa 3000 a.C., la compleja cultura funeraria reflejaba una fe inquebrantable en la vida eterna. Los egipcios creían que, puesta por elementos como el Ka, espíritu vital, y el Ba, personalidad, necesitaba preservarse para el viaje al más allá. Textos sagrados como el Libro de los Muertos, un compendio de hechizos y oraciones, guiaban a las almas a través del Duat, el inframundo, donde eran juzgadas por Osiris. Prácticas como la momificación y las ofrendas a los muertos sugerían una forma primitiva de comunicación espiritual, donde los vivos invocaban a los ancestros para protección y guía. En la India, 1500 a.C., los Upanishads, textos filosóficos sagrados, exploraban el concepto de Atman, el alma eterna, y su ciclo de reencarnación, regido por el karma, la ley de causa y efecto moral. Estas ideas, que más tarde influirían en el hinduismo y el budismo, proponían que el alma migraba a través de múltiples vidas para alcanzar la liberación, moksha. Paralelamente, en la China antigua, el taoísmo y el confucianismo enfatizaban el culto a los ancestros, con rituales con espíritus familiares, reflejados en textos como el I Ching. En la Grecia clásica, los misterios de Eleusis y el orfismo ofrecían rituales iniciáticos que prometían revelar el destino del alma, influenciando a filósofos como Pitágoras, siglo VI a.C., quien enseñaba la transmigración del alma y afirmaba recordar vidas pasadas. Sócrates y Platón, siglos V a IV a.C., elevaron estas ideas al plano filosófico. En el diálogo Fedón, Platón argumentaba que el alma preexistía al cuerpo y continuaba su jornada tras la muerte, pasando por un proceso de purificación. Estas reflexiones no solo moldearon el pensamiento occidental, sino que anticiparon conceptos centrales del espiritismo, como la reencarnación y la evolución espiritual. En la Roma pagana, los cultos mistéricos, como el de Mitra, y las prácticas de adivinación, como los oráculos de Delfos, mantenían viva la conexión con lo divino. Con el advenimiento del cristianismo, siglo I a.C., la vida eterna se consolidó, aunque con énfasis en la resurrección de la carne. La Biblia relata apariciones de espíritus, como la de Samuel invocada por la bruja de Endor, 1 Samuel 28, y visiones místicas de apóstoles como Pablo. La iglesia primitiva condenaba la nigromancia como herética, pero relatos de apariciones de santos, ángeles y demonios permeaban la fe popular, como en las vidas de los mártires. Durante la Edad Media, siglos V-XV,
el cristianismo dominó Europa. Del más allá, con cielo, infierno y purgatorio. Místicos como Santa Hildegarda de Bingen, 1098-1179, describían visiones de reinos espirituales, mientras San Juan de la Cruz, 1542-1591, exploraba la unión mística con Dios. Los cabalistas judíos, como Isaac Luria, siglo XVI, desarrollaban la idea de Gilgul, reencarnación, y la comunicación con espíritus a través de meditaciones. En el Oriente, tradiciones como el chamanismo siberiano y el animismo africano mantenían una espiritual que, aunque distintas, compartían la creencia en un mundo invisible poblado por almas. El Renacimiento, siglos XIV-XVII, trajo un renacer de la investigación espiritual. Alquimistas como Paracelso, 1493-1541, combinaban ciencia y misticismo, buscando desentrañar los secretos del alma a través de experimentos. En Inglaterra, John Dee, 1527-1609, matemático y astrólogo, afirmaba comunicarse con ángeles a través de un médium, registrando visiones en diarios que... posterior. Estas exploraciones, aunque reprimidas por la Inquisición, prepararon el terreno para el espiritismo moderno, mostrando que la curiosidad por lo espiritual era una fuerza inextinguible. En el siglo XVIII, la Ilustración enfatizó la razón, con pensadores como Voltaire cuestionando dogmas religiosos. Sin embargo, el interés por lo sobrenatural persistió. Emanuel Swedenborg, 1688-1772, científico sueco, afirmó haber visitado mundos espirituales, describiendo espíritus en obras como Arcana Coelestia. Sus visiones de una vida después de la muerte organizada influyeron en movimientos como los cuáqueros y los Shakers en Estados Unidos, que experimentaban trances y visiones colectivas. En Francia, Franz Mesmer, 1734-1815, desarrolló el mesmerismo, una terapia basada en el magnetismo animal, que anticipaba conceptos espíritas de energía espiritual. El punto de inflexión llegó en 1848, en Hydesville, Nueva York, cuando las hermanas Kate, de 11 y 14 años, comenzaron a escuchar golpes misteriosos en su casa. A través de un código simple, un golpe para sí, dos para no, se comunicaron con lo que creían ser el espíritu de un hombre asesinado. El caso atrajo a vecinos, periodistas y curiosos, convirtiéndose en una sensación nacional. Las hermanas realizaron sesiones públicas y pronto los fenómenos de golpes y mesas giratorias se extendieron por Estados Unidos y Europa. En París, las mesas giratorias de la alta sociedad, fascinando a figuras como Napoleón III. Sin embargo, el movimiento era caótico, plagado de fraudes y sin una base teórica. Figuras como Daniel Douglas Home, 1833-1886, un médium escocés, asombraron a la élite con supuestas levitaciones y materializaciones, realizando sesiones para la realeza europea. En Inglaterra, Andrew Jackson Davis, 1826-1910, conocido como el clarividente de Poughkeepsie, dictó libros en trance como The Principles of Nature, describiendo un universo espiritual. Científicos como William Crookes, 1832-1919, químico británico, y Alfred Russel Wallace, 1823-1913, codescubridor de la evolución, investigaron estos fenómenos, publicando estudios que buscaban pruebas empíricas. El contexto social fue decisivo. La revolución industrial trajo avances tecnológicos, pero también alienación, pobreza urbana y pérdidas masivas en conflictos como la Guerra Civil Americana, 1861-1865. La muerte de miles de soldados creó contactar con los fallecidos. Las sesiones espiritistas ofrecían consuelo emocional, atrayendo a mujeres, que eran las principales médiums, y a intelectuales desilusionados con la religión tradicional. En Francia,
el espiritismo se entrelazó con el socialismo utópico, inspirando ideas de igualdad y fraternidad entre espíritus de diferentes clases. Este caldo cultural preparó el escenario para la codificación racional del espiritismo. Fase 2. La codificación científica y 1850-1870. En medio del fervor espiritista surge Hippolyte Léon Denisard Rivail, 1804-1869, un pedagogo francés de Lyon, discípulo de Johann Heinrich Pestalozzi. Rivail era un intelectual metódico, autor de libros educativos como Curso de Aritmética, 1824, y un escéptico racional que veía las mesas giratorias como un enigma científico. En 1855 asistió a sesiones en París, inicialmente dudoso. Sin embargo, en lugar de aceptar los fenómenos como sobrenaturales, con un método sistemático. Envió cuestionarios a médiums de Francia, Inglaterra, Alemania, España y Estados Unidos, recopilando miles de respuestas que analizó en busca de patrones, coherencia y leyes universales. De este trabajo monumental nació El Libro de los Espíritus, 18 de abril de 1857, publicado bajo el seudónimo Allan Kardec, revelado a él como su nombre en una vida pasada como druida celta. El libro, estructurado en 1019 preguntas y respuestas, codificó los tales del espiritismo, elevando fenómenos caóticos a una doctrina coherente. La existencia de Dios, una inteligencia suprema, causa primaria de todas las cosas, no como un ser antropomórfico, sino como una fuerza cósmica impersonal. La inmortalidad del alma. El espíritu sobrevive al cuerpo físico, continuando su evolución en el plano espiritual, donde enfrenta consecuencias de sus acciones. La reencarnación. Múltiples vidas permiten al espíritu perfeccionarse moral y guiado por el karma y la ley de progreso. La comunicabilidad de los espíritus. Los médiums sirven como puente entre el mundo material y el espiritual, permitiendo diálogos con espíritus desencarnados para aprendizaje y consuelo. La pluralidad de los mundos habitados. La vida existe en otros planetas, con seres en diferentes etapas de evolución espiritual, anticipando ideas astrobiológicas modernas. Kardec continuó su obra con el Pentateuco kardeciano, un conjunto de 5 la doctrina en sus diversas facetas. El Libro de los Médiums, 1861. Un manual práctico y teórico sobre la mediumnidad, incluyendo tipos, psicografía, psicofonía, videncia, clarividencia, y consejos para distinguir comunicaciones auténticas de fraudes o influencias negativas. Kardec enfatizó la necesidad de discernimiento moral para evitar obsesiones espirituales. El Evangelio según el Espiritismo, 1864. Un compendio de la moral de Jesús, reinterpretada a la luz de la enfatizando la caridad, el perdón y la transformación interior como caminos para la salvación. Kardec comparó las enseñanzas cristianas con principios espíritas, mostrando que Jesús era un espíritu avanzado. El cielo y el infierno, 1865. Una desmitificación de las ideas dogmáticas del cielo y el infierno, proponiendo que el estado del alma después de la muerte es una consecuencia de sus acciones, pero siempre con oportunidades de redención y progreso, sin castigo eterno. La 1868. Una obra que abordó la creación del universo, los milagros y las profecías, explicándolos como fenómenos naturales bajo leyes espirituales, conciliando la Biblia con la ciencia darwiniana y geológica. Kardec no fundó una religión organizada, sino una doctrina triple, científica, por su método investigativo basado en evidencia, filosófica, por responder a preguntas existenciales como el origen del mal y el propósito de la vida, y moral, por su énfasis en la caridad como ley. Fundó la Revista Espírita,
1858, un periódico mensual para divulgar investigaciones, debates y comunicaciones mediúmnicas, y creó la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, 1858, un espacio para experimentos controlados y discusiones intelectuales. Su trabajo enfrentó fuerte oposición. La Iglesia Católica, que veía el espiritismo como herejía por cuestionar dogmas como el infierno eterno, incluyó sus libros en el índice de libros prohibidos en 1864. Los materialistas, influenciados, y el positivismo lo acusaban de pseudociencia y charlatanería. Sin embargo, el espiritismo atrajo a intelectuales como Víctor Hugo, que exploró sesiones espiritistas durante su exilio en Guernsey, escribiendo poemas inspirados en espíritus, y Camille Flammarion, astrónomo francés que integró el espiritismo a sus estudios cósmicos, publicando Urania, 1889, que exploraba la vida en otros mundos. El contexto del siglo XIX fue decisivo. La ciencia avanzaba con el darwinismo, el Michael Faraday y la psicología de William James, pero dejaba vacíos espirituales. La pérdida de seres queridos en guerras napoleónicas, Crimea, y epidemias, cólera, tuberculosis, alimentó el deseo de contacto con el más allá. El espiritismo ofreció un puente entre la razón y la fe, atrayendo a las clases medias, intelectuales y aristócratas. En Francia, se alineó con el socialismo utópico de Charles Fourier, promoviendo ideas de igualdad entre espíritus de diferentes naciones. En Inglaterra, el espiritismo se entrelazó con el movimiento sufragista, con mujeres como Emma Harding Britten, 1823-1899, liderando sesiones y abogando por derechos femeninos, publicando Modern American Spiritualism, 1870. En Estados Unidos, el espiritismo influenció el abolicionismo, con médiums como Victoria Woodhull, usando sesiones para promover la igualdad racial y de género. Fase 3. La expansión global y el florecimiento en Brasil, siglos XIX y XX. El espiritismo. Más allá de Europa, encontrando eco en América Latina, especialmente en Brasil, donde se convirtió en una fuerza cultural, social y humanitaria sin precedentes. Las obras de Kardec llegaron al país en la década de 1860, traídas por inmigrantes franceses y portugueses y adoptadas por élites intelectuales y médicos. Figuras pioneras como Luis Olimpio Teles de Meneses, 1827-1893, en Bahía, fundó el primer periódico espírita, O Hecho Dalem Túmulo, 1869, difundiendo las Joaquín Carlos Travassos, 1839-1915, en Río de Janeiro, tradujo el Libro de los Espíritus al portugués en 1875, facilitando su accesibilidad. La Federación Espírita Brasileña, FEB, creada en 1884, unificó el movimiento, promoviendo el estudio sistemático, la traducción de obras y la creación de centros espíritas. En el siglo XX, Adolfo Becerra de Meneses, 1831-1900, médico, político y abolicionista, se convirtió en una figura central, conocido como el Kardec brasileño. Mediumnidad con rigor científico, publicando artículos en revistas médicas y obras como La locura bajo el punto de vista filosófico, 1897, que sugería que trastornos mentales podían tener causas espirituales, como la influencia de espíritus obsesores. Su liderazgo en la FEB consolidó la caridad como pilar del espiritismo brasileño, con centros ofreciendo asistencia a los pobres, influenciado por su experiencia en la Guerra del Paraguay, 1864-1870. El mayor ícono del sinolense, Francisco Cándido Xavier, conocido como Chico Xavier, 1910-2002. Nacido en Pedro Leopoldo, Minas Gerais, en una familia humilde, Chico afirmaba ver y escuchar espíritus desde los 4 años. Bajo la guía de su mentor espiritual, Emmanuel, un espíritu que decía haber sido senador romano y jesuita portugués,
Chico psicografió más de 450 libros, desde poesía hasta tratados espirituales. La serie No Solar, escrita a través del espíritu André Luis, describió en detalle la vida en el con colonias espirituales organizadas como ciudades, hospitales para almas desencarnadas y leyes de evolución basadas en el mérito moral. Obras como Parnaso de Alem Túmulo, 1932, una colección de poemas psicografiados atribuidos a poetas brasileños como Castro Alves y Olavo Bilac, demostraron su extraordinaria mediumnidad, pasando pruebas científicas de autenticidad. Chico donaba los ingresos de sus libros a obras de caridad, viviendo con humildad en Uberaba, donde recibía sus apariciones en programas como Pinga Fogo, 1970-1971, en TV Tupi, lo convirtieron en un fenómeno cultural, atrayendo millones de seguidores y hasta presidentes como Juscelino Kubitschek. El espiritismo brasileño se destacó por su enfoque social. Los centros espíritas se transformaron en espacios de atención fraterna, ofreciendo pases energéticos, transferencia de energía espiritual, distribución de alimentos, clases de alfabetización, apoyo psicológico y hospitales de Uberaba. En la década de 1960, el espiritismo influenció la cultura popular, con libros como A Caminho da Luz, 1938, de Emmanuel, que narraba la historia de la humanidad desde una perspectiva espiritual, incluyendo la evolución de civilizaciones como Atlantis y Lemuria. Fuera de Brasil, el espiritismo también creció. En Cuba, se mezcló con tradiciones afrocaribeñas, dando origen al espiritismo cruzado, que combina la mediumnidad kardeciana con rituales de santería y palería, con ofrendas a ancestros. En Argentina y Uruguay, atrajo a intelectuales progresistas como Cosme Mariño, 1850-1920, que fundó la Escuela Científica Basilio en Buenos Aires, promoviendo el espiritismo como herramienta para la reforma social. En Puerto Rico y Filipinas, el espiritismo se entrelazó con devociones católicas, creando prácticas sincréticas como las sesiones de misas espirituales. En México, figuras como Francisco I. Madero, 1873-1913, presidente y espírita, en círculos políticos, escribiendo La sucesión presidencial en 1910 con influencias espíritas. El contexto social fue clave. En Brasil, la abolición de la esclavitud, 1888, y las desigualdades de la industrialización crearon una búsqueda por consuelo espiritual. El espiritismo, con su mensaje de igualdad, todos los espíritus evolucionan independientemente de raza o clase, y caridad, llenó este vacío. Las mujeres desempeñaron un papel crucial, como Analia Franco, 1919, que fundó escuelas y orfanatos espíritas para niños abandonados, y Ivonne do Amaral Pereira, 1900-1984, una médium que psicografió obras como Memorias de un suicida, 1955, explorando el destino de almas atormentadas. En Estados Unidos, el espiritismo influyó en el feminismo, con médiums como Victoria Woodhull, 1838-1927, usando sesiones para promover el sufragio femenino y la igualdad racial. Fase 4. Desafíos y el espiritismo en la era digital, siglo XXI. En 2025, el espiritismo, formado por la tecnología, la globalización, las crisis ambientales y los desafíos éticos. Internet ha revolucionado la divulgación, democratizando el acceso a la doctrina. Plataformas como Kardec Play, una app con audiolibros y videos, y canales de YouTube como Portal Reencarnación, ofrecen conferencias, cursos y debates en vivo. En Brasil, conferencistas como Divaldo Pereira Franco, Nepese 1927, que a sus 98 años sigue viajando, psicografiando mensajes de espíritus como y Haroldo Dutra Díaz, NEN, 1970,
conocido por sus estudios bíblicos y análisis de la codificación, mantienen viva la doctrina. Podcasts como Evangelio Nolar y cuentas en Instagram, como Espiritismo con Amor, alcanzan millones, conectando adeptos en América Latina, Europa y Asia. Sin embargo, la era digital trae desafíos significativos. La proliferación de contenidos online mezcla el espiritismo con prácticas esotéricas, como astrología, cristales, chamanismo urbano y terapias, desviándose de los principios racionales de Kardec. Los falsos médiums y la desinformación, amplificada por algoritmos de redes sociales, exigen un estudio riguroso para discernir lo auténtico. La Federación Espírita Brasileña y otras instituciones publican guías digitales para mantener la fidelidad a la codificación, promoviendo obras como El Libro de los Espíritus como base inmutable. Eventos como el Congreso Espírita Mundial, realizado cada 4 años, reúnen miles para debates. El espiritismo también dialoga con cuestiones contemporáneas. Bioética. ¿Cómo aborda la clonación, la edición genética, CRISPR o la eutanasia? El espiritismo sugiere que el cuerpo es un vehículo temporal, pero la manipulación genética plantea dilemas sobre el karma y la responsabilidad espiritual, enfatizando el respeto por la vida como proceso evolutivo. Inteligencia artificial. ¿Pueden las máquinas tener una dimensión espiritual? La doctrina afirma que solo los seres vivos, pero la IA plantea preguntas sobre la conciencia artificial y su impacto en la evolución humana, como en debates sobre robots con emociones simuladas. Sostenibilidad. El respeto por la naturaleza, defendido por Kardec en la Génesis como parte de la ley divina, alinea el espiritismo con movimientos ecológicos. En Brasil, centros espíritas promueven proyectos de reforestación y educación ambiental, viendo la crisis climática como una prueba colectiva para la humanidad. La ciencia ha abierto nuevas puertas. Estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, ECM, como los de Raymond Moody, Life After Life, 1975, y la Universidad de Virginia, División de Estudios Perceptuales, exploran fenómenos que resuenan con las descripciones espíritas del plano espiritual, como túneles de luz y revisiones de vida. En Brasil, la Asociación Médico Espírita investiga la relación entre salud mental y espiritualidad, estudiando casos de obsesión espiritual, influencia de espíritus y curas energéticas, con publicaciones en revistas como Revista de Psiquiatría Espírita. Organizaciones como la Sociedad Brasileira de Estudios Espíritas realizan experimentos controlados sobre mediumnidad, usando tecnología como EEG para medir estados alterados de conciencia. En el ámbito social, el espiritismo sigue siendo una fuerza humanitaria. En Brasil, centros espíritas distribuyen millones de comidas anualmente, ofrecen atención psicológica gratuita, clases de alfabetización, como el de Uberaba, que combinan medicina convencional con pases energéticos. En México, el espiritismo crece en ciudades como Guadalajara, con centros inspirados en Kardec, que ofrecen apoyo a comunidades indígenas. En Colombia, el movimiento apoya proyectos de paz en regiones afectadas por conflictos armados, promoviendo el perdón como herramienta espiritual. En Europa, aunque más pequeño, el espiritismo atrae a quienes buscan una espiritualidad racional, especialmente en 1900 en España, donde la Asociación Espírita Española organiza congresos anuales y publica traducciones modernas de Kardec. En Asia, como en Filipinas, el espiritismo se mezcla con tradiciones locales, creando grupos de estudio online. El papel de las mujeres sigue siendo destacado. Figuras históricas como Silda Arns, 1934-2010, fundadora de la Pastoral de la Infancia en Brasil, llevaron los principios espíritas de caridad a proyectos sociales que salvaron millones de vidas. En 2025, mujeres, conferencista brasileña,
lideran movimientos online, promoviendo la igualdad de género dentro del espiritismo y debatiendo temas como el feminismo espiritual. La doctrina, con su énfasis en la igualdad de espíritus, ha atraído a mujeres pioneras desde sus inicios, como las hermanas Fox y Emma Harding Britten. Fase 5. Conclusión. Un legado de caridad, razón y evolución eterna. La saga infinita del espiritismo, desde las creencias ancestrales de Egipto, India y Grecia hasta los 2025, es un testimonio elocuente de la inextinguible búsqueda humana por comprender la vida, la muerte, el propósito del alma y su lugar en el cosmos. Allan Kardec transformó fenómenos caóticos en una doctrina coherente y racional, uniendo ciencia, filosofía y moral en un sistema que desafió los dogmas religiosos y el escepticismo materialista. Chico Xavier le dio corazón y humanidad, llevando consuelo a millones a través de su mediumnidad y caridad inquebrantable. Divaldo Dutra Díaz continúan este legado, adaptándolo a los tiempos modernos. En 2025, el espiritismo sigue siendo relevante y vital, ofreciendo respuestas a un mundo marcado por la incertidumbre tecnológica, social, ambiental y existencial. Desde los centros espíritas en Brasil, que alimentan cuerpos y almas, hasta las conferencias virtuales que conectan adeptos globalmente, la doctrina se adapta mientras permanece fiel a sus raíces. La razón como herramienta de investigación suprema y la evolución del espíritu como propósito último. Su diálogo con la ciencia contemporánea, como las SM y la parapsicología, y su énfasis en la responsabilidad moral frente a desafíos como la IA y la sostenibilidad, lo convierten en un faro de esperanza para millones en un mundo cada vez más fragmentado. El mensaje central, condensado en la máxima «fuera de la caridad no hay salvación», resuena como un llamado eterno a la acción. No se trata de una salvación, sino de la liberación del alma a través de la superación del egoísmo, el práctica del amor incondicional y la búsqueda constante de progreso moral. En un mundo donde la tecnología conecta cuerpos pero a menudo desconecta almas, el espiritismo recuerda que la verdadera conexión trasciende lo físico, uniendo a todos en un vasto océano espiritual. Si esta saga infinita tocó tu corazón, dale un like, suscríbete al canal y compártela con quienes buscan respuestas más allá de lo... ¿Qué capítulo de esta historia te inspiró más? Déjanos tu comentario y sigamos esta aventura juntos. De los susurros de los oráculos antiguos a los píxeles del siglo XXI, el espiritismo ilumina el camino eterno hacia la evolución del alma, recordándonos que la caridad es el puente entre mundos.